Buenos días, buenos días a la gente que hoy se está conectando a este gran evento que tenemos todos los jueves a las 9 de la mañana, invitando a la gente desde Facebook Live, también a la gente desde Instagram y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de nuestro primer principio de solvencia financiera y en el flyer que puse o en la invitación que hice tenía que ver con el tema de la fuga financiera. ¿Sí? Todo este tema de la fuga financiera, todo lo que representa nuestra vida y porque eso está conectado con papá. Entonces vamos a hablar un poquito del primer principio de solvencia financiera, y ese primer principio de solvencia financiera tiene que ver básicamente con todo lo que te queda al final del mes. Hay que entender algo muy importante, y es que lo que determina el éxito no necesariamente es cuánto te ganas, ¿sí? Cuánto te ganas tú, sino realmente cuánto te queda al final del mes, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que ese es el primer principio de solvencia financiera, y saludando aquí a las personas que se están conectando, bienvenidos a este espacio, gracias William una vez más, Joan, gracias Carito, a las personas que se encuentran en Facebook y las personas que nos están acompañando en este momento aquí en la sala. Les voy a hablar un poquito de ese primer principio de solvencia financiera. Ya veníamos hablando de la sanación de papá, la sanación de mamá, entender que papá es prosperidad, ¿sí? Y es administración financiera y relacional, y también entender que mamá es abundancia y es todo flujo de dinero. Entonces, en este primer principio de solvencia financiera, entendemos que el camino para conectar con el éxito no es cuánto te ganas realmente, sino cuánto nos está quedando al final del mes en dinero, y no solamente cuánto nos queda, sino qué tanto de lo que nos queda lo invertimos, ¿sí? Y esto es algo que tiene que ver muchísimo con papá, porque nosotros básicamente cuando identificamos o tenemos un vínculo no sano con papá, ahí entendemos que podemos tener una herida de rechazo, ¿sí? De rechazo de papá. Entonces te voy a entregar un ejercicio que es poderosísimo, donde tú puedes identificar por qué tata me ingresa tanto dinero, de verdad, porque llega tanto dinero a mí, pero al final del mes siempre estoy corriendo, siempre estoy pidiendo prestado, estoy destapando un hueco para tapar otro, el dinero se me va y no sé en qué, y tiene que radicar con este primer principio. Entonces, desde la parte emocional, hay dos líneas, desde la parte emocional y la parte física. Entonces vamos a hablar un poquito de la parte emocional. La parte emocional es papá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el vínculo que tienes con papá hoy en día? ¿Cuál es esa relación que tienes hoy en día con papá? Entonces, vas a escribir en una hoja todas las situaciones que actualmente sientes por papá. ¿Qué es eso que sientes por él? Si tuviste una gestación rechazada, que fue un papá que le costó comprometerse con el embarazo de mamá, si fue un papá que apenas se dio cuenta que iba a ser papá, huyó de la responsabilidad, no hubo un compromiso directo. Cuando naciste quizás él quería niña y tú fuiste niño, o ibas a ser niño y él quería que fueras niña, entonces ahí hubo también una energía de rechazo. Entonces energéticamente, cuando no hemos sanado esta energía de rechazo de papá, entonces el dinero y las relaciones entramos a rechazarlas. Entonces es lo que nos pasa, que nos puede entrar muy buen dinero, pero se nos dañó algo en la casa, o se nos dañó el carro, o tenemos que pagar un dinero de manera inesperada, ¿sí? Esto es de la parte emocional. Entonces escribe todo lo que sientas acerca de papá. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una herida de rechazo, la máscara que usamos de adultos, tenemos una herida de rechazo enfocada a la infancia, pero de adultos la máscara que usamos es huimos. Entonces huimos al dinero, rechazamos el dinero, huimos al compromiso, ¿sí? Y por ende, si huimos al compromiso, no tenemos una buena relación con el dinero, por ende no hay una buena administración. Entonces, al no haber una buena administración, energéticamente el dinero no se va a duplicar, no se va a expandir, no vas a co-crear ese dinero que te está llegando, y por eso al final del mes vas a sentir frustración, porque sabes que has hecho mucho, tienes mucho dinero, pero no te queda nada. Entonces, en últimas, ¿de dónde viene esa frustración? Viene esa culpa de papá. Ahora, papá no es culpable de ello, porque quizás él también vivió su historia. Aquí la responsabilidad es personal, porque si yo identifico esa raíz de rechazo y empiezo a escribir, bueno, yo siento por mi papá esto, de niño
yo vi que mi papá me rechazaba. A veces pasa mucho en las personas que tienen un tipo de condición sexual, de homosexualidad, hay una raíz de rechazo muy fuerte, incluso de abandono. Entonces son personas que todo el tiempo están subsistiendo por el dinero, o sea, están luchando para tener dinero. Entonces escribe todas esas cosas que sientes por tu papá, escríbelas. Si te generó rechazo, si te generó malestar, si hoy en día es un papá ausente, si cuando eras niña o niño era un papá ausente, no estuvo, escríbelo. Y todas esas cosas vas a entrar en un espacio de perdón, y si tienes que sentir rabia, enojo, frustración, ira, siente esa emoción en ese momento. Mientras estás escribiendo y estás recordando, siente esa emoción. Es una manera muy bonita de desbloquear. Ahora, una vez sientas esa emoción y llores, patalees, hagas lo que hagas, llames a tu papá si lo tienes ahí o lo tengas cerca y le cuentes. Una vez saques de ti esa emoción, vas a decir a partir de hoy en qué te vas a responsabilizar, o sea, cuál es tu responsabilidad. Porque hay una frase muy importante, y es que tú no tienes la culpa de haber nacido pobre, pero si tienes la responsabilidad, eres el único responsable si mueres pobre, ¿sí? Si tu papá y tu mamá no te dieron una solvencia financiera, no te enseñaron administración financiera, si veías conversaciones limitantes en cuanto a las finanzas con ellos, ok, perdónalos, porque ellos también tienen su proceso de transformación. Pero ¿quién vas a ser tú en este momento para que esa relación con el dinero se transforme? Y esa manera de transformar esa relación con el dinero es una manera de transformar la relación con papá. Entonces, sueltas a papá, lo dejas libre de cualquier culpa con respecto a lo que tú viviste, lo que sentiste, lo que tuviste que ver, escuchar acerca de su relación con su mamá, contigo, el rechazo. Y una vez hagas eso, quemas esa carta y empiezas a hacer compromisos. Y en esos compromisos empiezas a hacerte responsable. Entonces aquí es donde viene la parte física de cómo evitar las fugas financieras. Entonces, en el primer principio de solvencia financiera, porque vamos a hablar de 47 principios de solvencia financiera en estos live, todos los jueves a las 9 de la mañana les voy a regalar cápsulas, que son esas cápsulas importantes para crecer de manera abundante y próspera. Entonces, el primer principio de solvencia, como les decía al inicio, es el único camino al éxito es no saber cuánto te ganas, sino cuánto te queda al final del mes, ¿ya? Si tú hoy en día estás haciendo y estás generando todo movimiento para tener dinero, pero al final del mes no te queda nada y solo estás pagando deudas, entonces hay que revisar algo. Ya energéticamente ya sabes cómo lo puedo desbloquear, identificar esa herida de rechazo. Físicamente, entonces decir, ok, ¿cuánto me estoy ganando en el mes? ¿Sí? ¿Cuánto te ganas en el mes? Si eres emprendedor, ok, ¿cuánto te quieres ganar en el mes? Y hacer una proyección sobre ello. Ok, ¿qué debo hacer para ganarme ese dinero? Listo. ¿Cuántos son mis gastos fijos mensuales? Y cuando tú tienes claro cuánto te ingresa y cuánto te gastas, ahí vas a hacer un balance importante para poder definir al final del mes si te está quedando dinero o estás quedando en rojo, ¿sí? Entonces mira lo que está pasando aquí energéticamente. Ya dejas de estar viendo a papá como el único responsable de tus finanzas personales, porque es que yo vi las conversaciones, es que yo vi a un papá quebrado, o vi un papá tacaño, o mi papá nunca me dio nada, y empiezas a hacerte responsable de tus finanzas. Entonces al final del mes algo importantísimo, y es que tú revisas lo que te queda, ¿sí? Y en eso que te queda empiezas a decir, listo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Voy a generar un gasto o voy a generar una inversión? La mayoría de las personas que hoy en día tienen fugas financieras es porque al final del mes lo único que hacen es gastar. Ni siquiera tienen un presupuesto para sus gastos personales, por lo menos si una salidita a cine, una salidita a comer, una salidita a bailar, todo eso, no lo tienen presupuestado, o sea, se vuelve dinero bolsillo constante, y eso pasa mucho en los emprendedores. Yo soy emprendedora y también soy empresaria, en donde actualmente he podido capitalizar mis ingresos gracias a este primer principio de solvencia financiera. Porque hay una frase muy importante, y yo creo que tú la has escuchado, y es que compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para sorprender a personas que ni siquiera le importamos. ¿Cuántas personas allá afuera gastan dinero y cantidades alarmantes solo para impresionar? Solo para llamar la atención? Y este llamar la atención e impresionar tiene que ver con papá. Yo siempre de niño quise llamar la atención de papá. De niño siempre quise buscar esa aprobación de papá. Entonces aquí también, cuando estés haciendo la lista,
de las cosas que veías de papá de niño y no te gustaban, pues aquí vas a empezar a desbloquear esto, ¿sí? Mi papá nunca me ponía atención, yo le iba a mostrar las tareas y me decía ahorita no tengo tiempo, o nunca tuve un papá que fuera a mi colegio, hacían las izadas de bandera o las reuniones de padres y mi papá nunca estuvo, yo realmente no conozco a mi papá, entonces empiezas a soltar esta parte, ¿sí? Y llegas a esta parte física donde tú dices, ok, esto que voy a comprar es necesario, esto que voy a comprar es un gasto o es una inversión. Entonces te voy a dejar 3 tips que son importantes para que el dinero se expanda y se duplique una vez hayas empezado a sanar ese vínculo con papá. Mira, sanar el vínculo con papá requiere de un proceso. Esto es apenas el comienzo y lo vamos a hacer todos los jueves. Te voy a entregar tips para que lo vayas haciendo. Pero en el tema físico también es importante que tú te vuelvas comprometido, y viene de papá, no hubo compromiso cuando me tuvo, entonces por ende no hay compromiso con nada, por eso yo no me comprometo con el dinero, no me comprometo con mis relaciones, y cuando el dinero viene a mí salgo corriendo, entonces necesito gastarlo rápido porque no me gusta tener dinero, eso es inconsciente, ¿sí? Por eso hay fugas financieras. Entonces cuando yo empiezo a sanar esa parte y tengo en cuenta estos 3 tips que te voy a dar, empiezo a ver cómo el dinero deja de ser un gasto y se vuelve una inversión. Entonces, al final del mes reviso cuánto me queda, ¿sí? En eso que cuánto me queda, evidentemente digo, ok, esto me queda, ¿qué voy a hacer con ello? Entonces, lo más importante es que tú hagas un ahorro de un porcentaje puede ser en fondo de emergencia. Entonces, tú un sobrecito, colocas fondo de emergencia y ahí colocas un porcentaje del dinero que te quedó al final del mes. Con otro porcentaje te pagas. O sea, no importa que tú seas empleado y te digan, no, tú te ganas 1 millón de pesos. Sí, pero de ese 1 millón de pesos, ¿cuánto te pagas tú? Porque a ti te puede pagar la empresa 1 millón de pesos, pero de ese millón, ¿cuánto dinero es para tus gastos fijos mensuales? Y ese gasto fijo mensual no es tu pago. Tú debes sacar tu pago. Entonces, si te ganas 1 millón, tú puedes decir, ok, mi pago, que es con lo que voy a pagar, voy a hacer inversiones o mis gusticos, puede ser el 10%. Entonces sacas 100,000 y te quedan 900 para tus gastos fijos. Hay gente que me dice, ay Tata, pero es que eso es muy poquito. Te digo, mira, no, tú empiezas colocando pequeños ladrillos y cuando menos te des cuenta, estás prácticamente pagándote 1 millón, 2 millones de pesos porque tu dinero se está duplicando. Entonces, si te ganas 1 millón y sacas el 10% y ese 10% te pagas y sacas otro 10% para fondo de emergencia, eso es fondo de emergencia para las fugas financieras, ¿sí? Eso es para las fugas financieras que quizás se te pueden presentar en el camino y son los imprevistos, y también te voy a hablar de ello. Pero entonces una vez te pagas tú decides qué voy a hacer con este pago, lo voy a invertir, lo voy a duplicar o me lo voy a gastar. En mi caso lo invierto, ¿sí? Cojo una pequeña parte para mis gustos, que la loción, que la ropa, que no sé qué, una pequeña parte, y la otra la invierto. Y hay muchas maneras de invertir y lo único que yo les digo es que consulten bien, investiguen bien antes de hacer inversiones. Yo he tenido buenas inversiones, pero también he tenido inversiones fallidas, pero hace parte del riesgo, hace parte de todo. No todo el que monta un puesto de perros le va bien, ¿sí? Entonces todo negocio tiene un nivel de riesgo. Entonces invierte una parte y deja que esa parte que inviertas se duplique, ¿ya? Y lo más importante, invierte en ti. Si tú no tienes la capacidad de que eso que te ganas mensualmente o eso que te queda mensualmente sea para invertir en ti, en conocimiento, en la parte deportiva, en tu bienestar, te gusta viajar y te gusta despejarte, despéjate y viaja, un buen entrenamiento, una buena asesoría, cosas que te nutran, que te ayuden a crecer, porque primero estás tú y tú eres el activo más grande que tienes, y si tu activo crece, pues tu dinero va a crecer. Eso es algo energético muy bonito, es una magia muy chévere que deberíamos tener en cuenta. Cuando tú aprendes a invertir en ti, de eso que te queda al final del mes, te vas a dar cuenta que al siguiente mes, porque te estás colocando como prioridad, y eso fue algo que rompiste cuando tuviste esa herida de rechazo de niño. O sea, tú sentías que no eras prioridad para papá. Entonces vienes con esa frustración, vienes con esa carga, vienes con ese vacío ahí emocional que no se ha llenado. Y eso solamente lo puedes llenar tú. ¿Cómo? Comprometiéndote, organizándote y dando pequeños pasos.
Si tú no has tenido este hábito, esta costumbre de invertir en ti, de ser prioridad, de saber cómo están tus gastos y cómo están tus ingresos, de hacer una planificación mensual de tu dinero, pues evidentemente siempre vas a tener una fuga financiera y esto es letal para el ser humano. ¿Por qué? Porque resulta que todo el tiempo vas a estar sobreviviendo. Y quiero contarte algo y es, no sé si te has visto o has visto personas que allá afuera, incluso eso también es algo que nos mueve. Te voy a poner un ejemplo. Estás en un picnic y ves dos familias, ¿sí? Estás en un picnic y ves a dos familias y viste que la primera familia llegó, un ejemplo, llegó en un Clio, ¿sí? Llegó en un Clio normal, sacaron su comidita chévere, normalito. Y viste otra pareja que de pronto llegó en una Fortuner, llegó en una Fortuner, se acomodó en su picnic, chévere, y sacaron pues cosas más lujosas y bueno, toda esa vaina. A nosotros nadie nos garantiza, en nuestro pensar y en nuestra conversación limitante podríamos decir que quienes tienen más dinero son los de la Fortuner, ¿sí? Y podemos entrar en un espacio de menospreciar a la gente que llegó en el Clio, por ejemplo, porque quizás su ropa no es tan de marca, quizás el carro no es tan gama alta, sus zapatos son muy normalillos y la gente de acá quizás está muy estruendosa, tiene buenos zapatos, tiene buena ropa y todo el cuento. En la primera conversación limitante de ese ejercicio que te acabo de dar, ¿cuál es? Vas a pensar que la gente que más dinero tiene es la que llegó en la Fortuner. Y muchas veces en la vida nos estrellamos con eso, ¿sí? Porque aquí no se trata del que más tenga, ni el que más muestre, ni el que aparente mucho más, sino realmente el que lo está viviendo. Podríamos pasar ante la familia del Clio y podríamos darnos cuenta que son personas que son dueños de propiedades, que son dueños de empresa, que son solventes financieramente y que son las personas que viven tranquilas en el tema del dinero. Y la gente de la Fortuner puede ser que estén endeudados con todas las deudas hasta el cuello, que ni siquiera sepa qué hacer con el dinero, gastan esta parte de acá y los de acá invierten. Entonces eso es algo que a nosotros nos han enseñado desde niños, que la gente que más tiene dinero o la gente que más millonaria es o exitosa es la que más muestra y evidentemente no es así. Entonces lo primero que tenemos que hacer como seres humanos es dejar de mirar afuera, como lo decía hace 8 días en el otro live, dejar de juzgar la casa del otro, el carro del otro, los bienes del otro, la propiedad del otro, porque no sabemos sus finanzas. A veces no sabemos ni cómo están nuestras propias finanzas. Entonces, en este primer principio de solvencia financiera, si tú quieres conectar con el éxito, lo primero que tú debes entender, que la única manera de que puedas entender este principio de solvencia financiera es que hagas un compromiso contigo, quizá el que no pudo hacer papá contigo o el que le costó a papá hacer contigo, o toda la vida viste a un papá sacrificado por sus hijos, por su esposa, pero nunca cumplió sus sueños. Eso también es rechazo mi abundancia, rechazo mi prosperidad, y tú lo viste y con eso creciste. Ahora pregúntate, ¿quieres vivir la vida que viste de papá? Y no quiere decir que la vida de papá sea mala o sea buena. No, es la vida que él eligió. ¿Cuál es la vida que tú quieres elegir? Eso es lo más importante. ¿Qué quiero elegir en mi vida a partir de hoy? ¿Quién representa papá en mi vida hoy? Ok, papá representa esto. Hay gente que me ha dicho, papá para mí representa conversación limitante de dinero, frustración, representa escasez. Ok, dentro de esa escasez, frustración y conversaciones limitantes del dinero, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto aprendiste? Ok, me hago responsable de lo mío. ¿Cómo lo transformo? Identifico cuáles son mis necesidades no suplidas por papá, por mamá, y digo cómo las puedo llenar yo. ¿Cómo esas necesidades las puedo llenar yo? Desde la inversión. Muchas personas gastan dinero, ¿saben por qué? Porque quieren llenar esos vacíos que jamás sus padres les dieron. Y ese es el error más grande en el tema financiero. Querer llenar vacíos con lujos, con bienes, con cosas materiales. He tenido conversaciones con personas que tienen muchísimo dinero y hoy en día no tienen una plenitud en su espíritu, y de verdad que agradecerían estar plenos en espíritu y a partir de ahí generar la abundancia, conectar con la abundancia.
Tener bienes materiales no es malo, eso es algo delicioso, nosotros somos seres humanos y disfrutamos de ello, pero también es importante entender y saber para qué lo quiero, para presumir a otros, para impresionar a otros, o realmente a mí me genera placer, me genera dicha. Por lo menos a Tatiana Quiñones le encanta comer en buenos restaurantes, pero lo hago porque me gusta la comida de esos restaurantes, me encanta la atención, me encanta el buen servicio. Pero no quiere decir que cuando vaya a un restaurante, por decir en el Alameda aquí en Cali, no tenga los mismos beneficios, los mismos privilegios, que es un lugar muy lindo, muy bello, pero pues está en la Galería Alameda y a mí me encanta y lo disfruto, me lo gozo. ¿Por qué? Porque la abundancia está por dentro, porque me he permitido sanar ese vínculo con papá, me he permitido sanar ese vínculo con mamá y entender que mis finanzas personales son mi responsabilidad. Sí, muchísimas conversaciones limitantes de niña, muchísimos eventos o heridas de rechazo y abandono, por ende le huía el dinero. Yo era de las personas que ganaba buen dinero y actualmente pues es la misma metodología, me gano bien, ¿sí? Pero entender que eso no es lo que me hacía exitosa, sino cuánto me queda al final del mes para poder decir 10% para viajes, 10% para gastos fijos mensuales, 10% para lo que tiene que ver con todo este tema de emergencias o fondo de emergencias. Me pagaba, yo anteriormente no me pagaba, a mí me entraba dinero y todo lo metía al bolsillo y así iba gastando, ¿sí? Y no tenía esa capacidad de realmente pagarme, ¿sí? Hoy en día, si yo hago un proceso de coaching y hago un entrenamiento presencial de coaching en el cual puedo cobrar 800, puedo cobrar 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos no es solo para Tata, ¿sí? Yo no digo, ay, sí, me gané 1.000.000 de pesos. No, yo digo, ¿cuánto me gano yo de este proceso que hago? Si yo cobro 1.000.000, cobro 800, cobro 500, voy a poner un ejemplo con el del 1.000.000. Si yo cobro un proceso de coaching de 1.000.000 de pesos, ¿cuánto me pago? Yo digo, yo me pago el 50%. Entonces yo cojo el 50%, que son 500.000 pesos, y me pago. De aquí que me pago, digo, este porcentaje es para inversión, invierto una parte, este porcentaje es para fondo de emergencia, este porcentaje es para ahorro, porque me encanta ahorrar, ¿sí? Entonces tengo una inversión y tengo ahorro y tengo fondo de emergencia. Entonces, si yo esta inversión simplemente lo invierto y dejo que se expande y estoy pendiente de esa inversión, pues ahí estoy enfocada y mi dinero se está expandiendo. Aquí el fondo de emergencia, antes que se me dañó algo de la moto, se me dañó algo del carro, se me dañó algo de la cocina, entonces yo saco del fondo de emergencia, yo no saco de mi dinero. Ah, que por acá tengo de ahorro, ¿qué voy a hacer con ese ahorro? Normalmente ahorro para viajar, yo solo ahorro para viajar, me encanta viajar muchísimo. Entonces, lo que me quedó en mi bolsillo, con eso lo que hago es tener mis gustos. Entonces voy a ir a comer, me compro una camisa, me compro esto, y esto es lo que yo realmente gasto en las cosas mías. En el tema de querer aparentar o querer mostrar, no, nada. Yo siempre he tenido en cuenta que entre más reservado tengas tus cosas, muchísimo mejor. Porque no necesitas estarle diciendo a todo el mundo cómo estás, qué tienes, qué no tienes. No, nada, porque realmente eso es una manera de buscar aprobación, es una manera de buscar reconocimiento, es una manera de que la otra persona llene ese vacío que papá no pudo llenar, ¿sí? Y es ese niño que cuando llegaba donde papá le decía, papá, mira la tarea, papá, quiero jugar contigo, y buscando todo el tiempo reconocimiento, de verdad. Ese es nuestro primer principio primer principio de solvencia financiera. Quiero que lo apuntes ahí. Recuerda, el camino al éxito no es cuánto te ganas, sino cuánto te queda al final del mes, y con eso que te queda al final del mes, ¿qué haces en tu vida? Lo inviertes en ti. Recuerda que tú eres el activo más grande que tienes, y si tú te duplicas en mente, en espíritu, en la parte física, financieramente vas a arrollar.